Antes de comandar la brigada, cuando tal vez había rumores que iba a comandar o conversaciones con ATAC en aquel entonces, ¿qué expectativas tenía de la brigada? ¿Qué tenía en mente? Bueno, yo llegaba de mi segundo deployment a Kosovo. Yo fui deploy con el batallón 125 y fui battalion commander allá en deploy, en Kosovo deploy, y fui provost marshal. Al llegar a Puerto Rico, yo le informo a quien entonces era ayudante general, que era general Carrión, y le dije que mientras yo estuve allá, pues yo pude ver quiénes eran las próximas unidades que iban a ir deploy a Kosovo en los próximos años, y la brigada 92 aparecía para hacer deploy en el 2010 al 2011. Cuando yo llego a ese deployment, automáticamente dejo el batallón 125 y paso a trabajar en la posición, lo que antes se conocía como el DOMS, Director Military Support. Luego de eso, estuve ahí hasta enero del 2009. Antes de eso, la coronel Angie Reyes fue la que estuvo a cargo de la brigada 92 por un año, y empezaron los preparativos para esa misión en Kosovo, que era en el 2009. Era en el 2010, pero se empezaba a preparar full en el 2009. Y su background como MP de muchos años y comandando a varios niveles, obviamente estaba cómodo con todo lo que tiene que ver con military police, Sí. pero pensando en un MEV que tenía ingeniería, infantería, etcétera, ¿qué pensaba? Bueno, yo te puedo decir que lo mejor que el ejército hizo fue hacer un Maneuver Enhancement Brigade, porque en un teatro de operaciones, bajo tu comando, tú ibas a tener todos los MOS. Si tú mirabas de qué estaba compuesto el manning de esa brigada, de ese headquarter, tenía un oficial de cada MOS, y era por eso. Cuando yo estaba tú estás en un teatro de operaciones, yo podía darle support a cualquier unidad que se me acercara a mí. Para eso estaba hecho el Maneuver Enhancement Brigade. Trajo una serie de problemas relacionados a los rangos, porque esa fue una de las cosas mayores que la Active Duty decía que eso no funcionaba, y es porque a nivel de Guardia Nacional una brigada puede ser un 07, pero a nivel de Active Duty los Brigade Commanders son 06, y ellos pues no querían estar bajo unidades de Guardia Nacional, lo cual yo fui deploy en varias ocasiones y se demostraba que las Guardias Nacionales, después que salían del Mount Station, era igual o mejor que mucha gente, soldados de la Active Duty. La experiencia de los soldados de la Guardia Nacional es mucho mayor que la de Active Duty, porque tú puedes tener un sargento con 30 años, 32 años de edad, y vas a tener un sargento de Active Duty con 21 o 22 años de edad, y no es lo mismo. Y a la vez que van al Mob Station y empiezan a trabajar, pues la experiencia sale a reducir siempre. A mí me ayudó muchísimo el ser comandante de la brigada 92, siendo un Maneuver Enhancement Brigade, porque conocí todos los otros MOS toda mi vida. Yo estuve en los MP, comanderos MP, el batallón 125, desde unidades y al batallón, y luego caer en el Maneuver Enhancement Brigade, donde te dicen que los que van a estar siempre comandando siempre va a ser un MP, un ingeniero, un químico, porque eso era la base del Maneuver Enhancement Brigade. Acabo de mencionar que, de nuevo, que había comandado MP todo el tiempo, cuando antes, estando en la posición como Brigade Commander, ¿qué fue su impresión de los soldados de diferentes MOS que usted no conocía porque no había trabajado como Infantry Commander o como Engineer Commander? Cuando vieron a esos soldados en acción, ¿qué pensaban en su training, en su operación? Fue una tremenda experiencia. Como tú dices, yo nunca estuve en la brigada. Toda mi vida estuve en comando de tropas o en el Joint Forces Headquarters. Al yo llegar a la brigada, porque la brigada necesitaba un commander que ya sea MP químico
o ingeniero. Angélica estaba saliendo, que fue la primera comandante, yo soy el que vengo después de ella, y cuando yo me reuní con los Battalion Commanders, que tenía ingeniería, tenía de logística, tenía los MPs y tenía los infanteros, pues obviamente ellos siguieron haciendo su trabajo como lo tenían en su Mission Essential Task List, en el famoso METEL. Lo que ellos tenían en puesto ahí, eso es lo que ellos iban a trabajar. Mi trabajo era que eso se realizara, hacérselo más fácil a ellos para que ellos puedan hacer su trabajo. Hubo una unidad increíble y eso se vio en los campamentos. El estrés en los campamentos subió, era algo nuevo, llamativo. Venía la movilización, que todas las movilizaciones siempre llaman al soldado, y fue un cambio total, fue un cambio. Lo cual yo sé que el cambio que viene ahora también va a ser un cambio llamativo. Y digo esto porque en las tres misiones que tiene la Guardia Nacional de Puerto Rico, que es la federal, la estatal y la comunitaria, pues en la estatal lo más importante debe ser siempre la transportación, la ingeniería y el law enforcement, y ahí vienen los MP. Mientras más MP hayan en la isla, más support se le da en la misión estatal y al gobierno. A nivel federal, pues la necesidad que haya donde está el conflicto. Pero te voy a poner un ejemplo de lo que hace un military police. En el 91, en la guerra del Golfo, después de tantos años de una movilización grande desde Vietnam, que fue individual, pero el Golfo fue la movilización de más unidades se movilizaron en menos tiempo, porque del 2003 hasta hoy se han movilizado mucha gente, muchas unidades, y hay quien se ha movilizado unidades 2 y 3 veces, pero en el Golfo fue en mes y medio, se movilizaron casi 1.800 soldados. Pero el 85% del Military Police Corps estaba deployed en la guerra del Golfo. Eso te deja saber lo grande que es el Military Police Corps. Ahora mismo, las próximas unidades, tú puedes ver aquí cuántas veces se han movilizado los MP en Puerto Rico. Sí. Y es constante y va a ser siempre constante. Y tenemos misiones ahora mismo que son permanentes para nosotros con los MP. Yo creo que es una buena idea. Creo que va a ayudar mucho a las misiones de la Guardia Nacional aquí en Puerto Rico el tener una brigada de MP. Lo que voy a preguntar ahora tal vez hubiera sido mejor empezar con esto, pero lo digo ahora para el efecto más bien de historia de esto. ¿Puede hablar un poco de su carrera militar? Porque sé que estuvo en Katrina, en varias movilizaciones. Yo empecé en la Guardia Nacional como cadete en el 1984 en el batallón 125 de MP en Ponce. Luego me comisionó en el 86 y me trasladó a San Juan a vivir, y ahí me traslado al batallón 124. El batallón 124 desaparece en el 1992 y vuelven todas las unidades a ser del 125. El 125 tenía 6 unidades y un headquarter. En el 92 comando la unidad de la 544. Antes que eso, perdón, con la 480 fui deploy al Golfo Pérsico. Luego en el 92... ¿Y la misión en el Golfo Pérsico para la 480? La misión de nosotros fue, en ese momento, era de guard duty. Okay. Estábamos en lo que se llamaba Marsden, que era el Marine Central Command, y estábamos en un holding area enorme que lo construimos nosotros junto con los Marines. Y lo que nosotros hacíamos ayer se trabajaba la transición de todos los presos iraquíes. Pasaban por donde estábamos nosotros, estaban un máximo de 72 horas, nosotros los segregábamos ahí, daban un máximo de 72 horas, y luego de eso venían a buscarlo y lo llevaban a donde ellos decidían que iban a ir. Luego estuvimos ahí trabajando como mes y medio, 2 meses,
Luego la guerra acaba muy rápido, en 4 días. Después que todos esos presos salieron de los presos, pues vino una misión nueva que se la dieron a los MP, y era lo que se llamaba trabajar con la agricultura y con aduana. Todo vehículo, ellos fabricaron un watch rack enorme, y todo vehículo tenía que ser inspeccionado por los MP y pasar a un estéril área donde los MP lo tenían secure. De ahí pasaban al puerto, se montaban en los barcos y iban a su cualquiera era su destino, ahí iban. Y esto era porque pues la arena del Golfo tenía unos microbios, y era evitar que eso contagiara en los sitios donde iban. A Europa no había problema, pero sí en los Estados Unidos. ¿Y usted era company commander ya o yo era platoon leader okay. En aquel entonces, primer teniente. Luego en el 92 me ponen a comandar la 544. Al llegar allí, la unidad se convirtió en una unidad humanitaria. Todo el mundo tenía que firmar un documento donde estaba voluntario para un deployment, y tenían que estar ready para ese deployment. Eso comenzó una etapa de preparación para la unidad, diferente a cualquier otra. El momento llegó la movilización de Haití, fuimos movilizados un martes y ya el sábado estábamos en Fort Bragg. ¿Y eso fue qué año? Eso fue en el 1994, septiembre de 1994. Fuimos movilizados alrededor de 150 soldados. Y ese era el target. Allí estuvimos dando law enforcement, nos hicimde cargo de uno de los fuertes más grandes que tiene Estados Unidos, más complicado porque es un open base, y donde está localizado todavía el 18th Airborne Corps. Para ese tiempo las unidades tenían un nombre que se llamaba Rapid Deployment Forces, y pues el IRIS-SECON y otras unidades que estaban allí todo el tiempo estaban en movimiento. Y Fort Bragg era un fuerte bien complicado, y estoy seguro que todavía sigue siendo complicado. Luego en el 2000 surge el incidente el conflicto de Kosovo. Empieza en el 95, pero es en Bosnia, pero pasa a Kosovo en el 99, y en el 2000 surge la movilización. Yo para ese tiempo era el S4 del 125, había sido S1 y luego me pusieron de S4, y el general Emilio de Colón decide que me enviaran a mí a cargo de la 755 de Arecibo, de Policía Militar. Estaba ajeno a la situación, y pues me cambian un marzo, a finales de marzo, un marzo 30, y ya el 1 de mayo estábamos en Fort Bragg. Fuimos movilizados, éramos la única unidad Guardia Nacional que había en ese momento en Kosovo. Desde junio 1 estuvimos allí del 2000. Fuimos movilizados con el 503rd MP Battalion Airborne, y entonces ese batallón tenía un headquarter activo de Fort Bragg, tenía una de las unidades, la 108, que era activo, tenía una unidad de Alemania, que era la Guard Unit de Alemania, que es la que le provee seguridad al 4-Star de Alemania. Esa unidad estaba en Kosovo, y nosotros. Surgió al principio esa inquietud de un High Speed Battalion Airborne, que si podían bregar con una unidad de Guardia Nacional. Pues como siempre ha pasado, un par de meses antes de irnos nosotros, pues se me acercaron mis peers a decirme, nunca pensamos que ustedes iban a hacer el trabajo que realizaron aquí, lo hicieron mucho mejor que lo que nosotros se supone que lo hagamos por ser un active duty. Eso fue algo que nunca se me olvida, y eso me lo dijo dos de mis fellow commanders, el de la 108 y el de la unidad del Guard Unit de Alemania. Al principio fue un poco chocante, luego los muchachos, como siempre digo, la experiencia nos sacó a flote, y entonces nos venían a pedir ayuda a nosotros de la manera que nosotros estábamos trabajando. Luego de ahí, vine a comandar el Joint Forces de Corps de Puerto Rico. Una de las mejores experiencias, 19 meses estuve aquí. De las mejores experiencias que he tenido en mi vida ha sido comandar eso. ¿Y por qué?
porque primero me ayudó mi carrera militar porque me di a conocer bien. Yo solamente toda mi vida estuve en el 125 y vi cómo en verdad se trabajaba en la Guardia Nacional de Puerto Rico. Los generales, aunque eran los jefes de nosotros, pero yo era el commander de ellos. Logré hacer en 2 ocasiones, en los 2 annual training, una formación que muchos decían que no se hacían desde el cuerpo pérsico, y estamos hablando del 2003, donde estaba todo el mundo, incluyendo el ayudante general y sus otros generales y su staff, para unas premiaciones. Y luego de ahí, pues llega el batallón 125 de su misión en Irak en el 2005, y allí mismo me dijeron a mí que yo iba a ser el próximo commander del 125. No llevaba ni 4 meses, llegó la orden para ir a Kosovo. En aquel entonces ya era el deployment número 7, se le decía K-47. Yo había estado en el 1 Alpha, antes era 1 Alpha, 2 Alpha, yo había estado en el 1 Alpha, y pues yo estaba comenzando en el batallón, y lo que decidimos fue mandar a otros military police que no habían ido a ningún conflicto, y ahí se envió la gente de K-47. Pero ya cuando ellos estaban allá, recibimos una llamada a los headquarters de nosotros de que estaban esperando por que nosotros fuéramos a una reunión en Washington. Nosotros preguntamos de qué ustedes hablan. No, si ustedes también tienen K-48. Entonces fuimos y corroboramos y nos dijeron que sí, que era correcto. Entonces ahí nos tocaba movilizar con el 29 Infantry Division. Y cuando pues, fuimos a la primera reunión, Camp Frette, en Washington, y pues allí nos enteramos de todo cómo era y qué es lo que iba a pasar, y allí mismo el general que estaba me dijo, mira, tú ya fuiste Battalion Commander, y yo le dije, bueno, yo soy Battalion Commander del 125. Y dice, pues vas a seguir siendo aquí Battalion Commander y vas a comandar todas las unidades separadas que tenemos nosotros aquí. Y eso incluía el Headquarters, a ordenanzas, finance, lo que eran ingenieros en lieu of MP. Todo lo que había suelto por las unidades sueltas, yo iba a ser el Battalion Commander. Y obviamente yo no llevaba un staff, porque mi posición por el Manning era de Provost Marshal. Yo llevaba un staff para trabajar en una oficina de Provost Marshal. Para aquel entonces mi sargento mayor era Harold Arroyo. Él tuvo que hacer las funciones de muchas cosas y ayudarme a mí en personal y en otras gestiones, y parte de mi staff pues fingió también en logística para poder ayudar a esas unidades, y eran alrededor de 600 soldados. Fue un tasking bien fuerte, y hubo muchas diversas experiencias que no lo he pasado en más ningún otro sitio. Entonces, luego de ahí, y fue un deployment de 18 meses también, fue largo ese deployment. Llego a Puerto Rico y dejo la posición de Battalion Commander, y ahí es que entro como director de lo que se llama el DOMS, de Military Support, y estoy ahí hasta el 2009, que caigo en la brigada. En ese tiempo que estuve, antes de irme para la misión de Kosovo, ya estábamos en ese proceso. Llega el huracán Katrina. Lo iba a preguntar ahora, sí. En septiembre. El general Mar que me manda a buscar, vino a una reunión, era a las 2 de la tarde, y fue para preguntarme cuántos soldados tú te puedes llevar mañana para New Orleans. Y yo le dije, alrededor de 300 soldados, si es de hoy para mañana. Entonces él me dijo, ¿tú estás seguro? Y digo, sí, señor. Y me dijo, pues te vas mañana. Ahí mismo empezamos a trabajar aquí. Los headquarters eran en el segundo piso. Empezamos a trabajar. Salimos tardísimo, logramos contactar a casi todos los 300 para entonces nosotros al otro día reportarnos a Muñiz, y el 1230 empezar a mover los soldados hacia Katrina. Nosotros llegamos a Katrina por la noche. Entiendo que ya estábamos en el cuarto día, de tercer al cuarto día del huracán. Ya había pasado el huracán, ya hacían 3 días o 4 días que había pasado.
Llegamos a Alexandria, 4 horas de la base de Belle Chase, la base naval Belle Chase. Cuando llegamos ahí nos metieron en un campamento que lo que tenía, eso tenía que ser del Air Force, eran domes y había un montón de catres. Pero allí no era el incidente. Nosotros tenemos que bajar a Belle Chase, no teníamos transportación, no teníamos nada. Ese fue el primer cantazo que recibimos. Llamo al General Márquez, le informo, y el General Márquez me da un número de teléfono, llamamos al bureau y al otro día ya habían 5 guaguas Greyhound de esas grandotas esperando por nosotros. Nos montamos y nos fuimos hacia Belle Chase. Algo significativo en ese movimiento es que todos nosotros estábamos armados, pero tan pronto nos montamos en la guagua, notamos que habían 3 civiles choferes en vez de 1, quizás 2, todos armados. Wow. Y la pregunta vino: ¿por qué ustedes están armados? Y dice: de camino hacia allá nos van a tirotear. Y eso fue la misión de nosotros en Katrina. Allí se convirtió en un martial law. Nosotros encontramos carros de policía solos en la carretera. La policía se fue de allí. Hubo una cárcel que nunca pudieron abrirla, todos murieron ahogados. Hubo otra cárcel que sí se pudo abrir y toda esa gente escaparon. Wow. Entonces nosotros llegamos a Belle Chase, estuvimos en Belle Chase hasta lunes. El lunes ya yo tenía los 1000 soldados, 1016 ya yo tenía. Y de ahí nos movieron hacia donde íbamos a operar. Íbamos a operar al centro de convenciones de New Orleans, que ese año iba a ser el National Guard Association, la convención de la convención iba a ser ahí. Pero como todos recuerdan, el Astrodome y eso específicamente fueron destruidos porque se usó para que la gente pudiera vivir ese tiempo ahí, estar ahí cuando ocurre el huracán. Cuando nosotros llegamos allí, estaban saliendo los últimos refugiados de ese centro de convenciones y nosotros cogimos el basement. Yo tenía soldados, tenía policías militares, tenía artilleros y tenía infanteros. Limpiar el basement nos tocó como día y medio. Eso fue algo horripilante, de la manera que esa gente vivía allí. Excrementos, sangre. Bueno, encontramos 4 civiles muertos. Hubo que ponerlo, se llamó a FEMA los puso en una bolsa, pero FEMA los dejó allí y los vino a recoger después. Fue bien chocante. Nosotros cuando llegamos, que ya llevamos 2 o 3 días allí, la comida era en el Maris, que nunca nos vamos a quejar de eso. No había sitio para bañarnos, nos bañábamos con de agua. Y no era un sitio, no eran baños, sino que era pégate por aquí un ladito y bañate allí. Dormíamos en el piso. No había suficiente catre para nosotros. Los catres llegaron después. Tan pronto entramos al centro de convenciones que pudimos habilitar el basement, pues nos reportamos a los headquarters de nosotros que iban a hacer una unidad de Oklahoma. Y empezamos a tener misiones. Yo saqué de allí las unidades a diferentes sectores en New Orleans para operar desde ese sector, y ellos se encargaban en esos sectores. ¿Y que iban a hacer ellos? Pues proveer escoltas y dar seguridad en ciertas áreas determinadas ya. Otros soldados lo que hacían era que iban a buscar sobrevivientes, y de esos se encontraron 2 o 3 sobrevivientes. Otros iban a... El nivel de las aguas día a día iba bajando. De suerte, nunca llovió mientras estuvimos allí. Ese mes no llovió. Y al nivel de ir bajando, pues nosotros teníamos, los muchachos le dieron unos suits y ellos se metían y pues iban encontrando muertos y los sacábamos, los tagueábamos, venía FEMA y los buscaba. En otras áreas marcábamos las casas que ya había bajado el nivel del agua, había que meterse y ver que no había muertos en las casas. Y esas casas se marcaban, ya había un distintivo y se marcaban con unas pinturas que ya se habían visto. Y entonces así estuvimos por un mes, hasta que pues decidieron que ya nuestra misión se estaba acabando. Había llegado
Las unidades de Guardia Nacional de ellos allí estaban en Irak. Hubo que bajarlos de Irak. Fue un movimiento drástico para el ejército, mandarle en un mes gente para allá y sacar a la gente que estaba allá en Irak. Porque hacía falta la Guardia Nacional allí para que ellos mismos se quedaran a cargo de lo que había pasado allí. Pero llegó un mes más tarde, llegó el huracán Rita. Y no pudimos salir de allí, pasamos el huracán Rita allí. Gracias a Dios que los Levitt no se rompieron. Cuando los arreglaron, pues esta vez los arreglaron bien. Y al otro día empezamos a salir en incrementos de New Orleans de allí. Una experiencia única, completamente diferente a lo que es un deployment y un conflicto de guerra, un teatro de operaciones. Fue una misión humanitaria. Yo creo que ha sido de las más grandes en que la Guardia Nacional ha trabajado, sin contar las de Puerto Rico, obviamente, fuera de Puerto Rico. Wow. Sí, muchas de esas cosas recuerdo las noticias, pero nunca había escuchado eso first hand. Fue chocante para muchos soldados llegar y ver muertos en el circumference, pegados al circunference del hospital. No poder llegar allí porque estaba inundado el primer piso completo. Hubo muertos que se habían quedado, hubo enfermos que se habían quedado en los diferentes pisos y hasta habían muerto. Fue algo bien fuerte, chocante. O sea, tú no esperas eso en una guerra tú sabes de dónde vienen los tiros y qué va a pasar. Al tú llegar allí ya eso es otra cosa diferente. Sí. Fue impactante. Y luego de eso, pues, entro a comandar la brigada en el 2009, a prepararla para irnos para Kosovo, donde hicimos historia. Kosovo fue un deployment bien estrésico, si lo podemos poner de esa manera, porque los soldados hicieron un trabajo extraordinario, hicieron una misión muy buena, diversas cosas hicieron, pero a nivel mío era más velar por los intereses americanos que cualquier otra cosa. Y pues yo tenía a mi jefe de Europa, el User Commander, tenía el almirante a cargo de la NATO en Naples, Italia, más tenía el general alemán en ese momento en Kosovo, que también era mi jefe. Yo tenía que hacer las misiones de Kosovo in accordance con las necesidades que había en Kosovo y con el mandato de mi jefe en ese momento inmediato, que era un general alemán, bajo el sombrero de la NATO, pero al mismo tiempo tenía que velar por los intereses americanos en Kosovo. Y mi jefe en eso era el de 4 estrellas de Alemania, pero al tener el sombrero de la NATO tenía que seguir las instrucciones también del de Naples. Había veces que recibía la llamada cuando venía algo de todos, y eso sin contar las veces que uno tenía que ir a la prensa y saber hablar y proteger la misión de uno, no hacerle daño a lo que decía en la prensa mi jefe inmediato allí, y ni tampoco el nombre de Estados Unidos. Era más la atención en eso que en cualquier otra cosa. Los muchachos fueron sumamente preparados para la misión. No llevábamos un mes yo como commander cuando Kosovo estaba dividido en 5 regiones. Estaba la región del norte con los franceses, estaban los italianos en otra región, en el sur estaban los alemanes, en el centro estaba los finlandeses y nosotros en el este. Al mes de estar allí, los finlandeses deciden irse de la misión y es la primera vez se hace historia en darle a un mismo comandante 2 regiones. Y lo que era challenge era de que el manning se había bajado la cantidad de soldados en el área. Cuando nosotros fuimos allá, fuimos con menos soldados, entonces teníamos que coger 2 regiones. Y saliendo como 2 meses antes de salir de Kosovo, me dan la posición de maneuver commander de todo Kosovo. Todo lo que se movía en Kosovo iba a ser dirigido por nosotros. El staff hizo un trabajo tremendo, ¿sabes? Hizo un trabajo, una experiencia que ellos cogieron allí increíble. Todo el mundo, todo el personal. Misiones que no se hacen en otros sitios, como era la posición de Civil Affairs, que no teníamos a nadie cualificado, pero el personal que trabajó en esa sección hizo un trabajo tremendo para poder sacar a Kosovo de donde estaban. Ayudamos mucho al pueblo kosovano, tanto a los serbios como a los albanos, porque habían de los dos. El 91% albanos,
como el 8% era serbio, y el resto, la minoría, eran ya gypsy, los gitanos, los ashkali, diferentes seres humanos que vivían allí. Pero logramos hacer impactar ese pueblo, ese país, y aunque tú no lo creas, mucha gente, yo te diría que un 30% de los kosovares albanos hablaban español, y era por el canal de Univisión. Eso nos ayudó muchísimo a nosotros en muchas cosas, en estrategias militares, inteligencia, y en ayudarlos a ellos mismos. Los muchachos se la pasaron muy bien, y ellos, en verdad, hubo una relación directa con el pueblo albano y serbio allí en Kosovo. Y ellos la verdad que yo estoy seguro que ellos lo sintieron bien. Y cuando nos fuimos, yo estoy seguro también que le hicimos mucha falta al pueblo kosovano. Una anécdota importante es que la presidenta de Kosovo, que salió de ser presidenta este abril pasado, cuando yo llegué a Kosovo en el 2000, una de las funciones que nosotros teníamos era ayudar en la academia que había de lo que ellos llamaban el Kosovo Police Service, que es la policía de lo que iba a ser la policía de Kosovo. Y esa primera escuela, pues no directamente, pero indirectamente trabajamos con ellos, diciéndole cosas, enseñándole cosas. Para ese tiempo yo tenía dos teams de los Special Forces conmigo todo el tiempo, y la cosa era diferente en el 2000. Había otro tipo de misión a lo que fue después, pero pudimos ayudar a esa primera clase. Cuando yo regreso en el 2006-2007 a hacer Provost Marshal, una de mis misiones era proteger el borde del área con los serbios y con Macedonia. Lo que le decimos Macedonia acá, pero en realidad se supone que sea el former Yugoslavia Republic of Macedonia. Si yo no decía eso así al frente de un griego, el griego se levantaba y se iba. Esas cositas uno tenía que tenerlas siempre en la mente para evitarnos problemas, ¿verdad? Entonces, pues ella era nosotros es Major General, ella era la General Major de la policía en ese momento. Cuando yo regreso en el 2010, seguía en esa misma posición, como decir la deputy de la policía, pero 4 días luego de yo salir de Kosovo, salió electa presidenta de Kosovo. Que fue, y todos los muchachos, específicamente el staff, la conocía y sabía quién era. Y pues es bueno uno saber de que quien está la cabeza de ese gobierno, que ha ido mejorando y subiendo, y ese país pues era amiga de los puertorriqueños. Ella se unió mucho a nosotros. Puertorriqueño es un ser especial, por eso que todo el mundo nos quiere muchísimo, y donde quiera que vamos a ir siempre vamos a dejar una huella del buen trabajo que se hizo. Y eso fue parte de lo que hicimos nosotros cuando estuvimos en Kosovo. Hicimos historia, operacionalmente hicimos historia. Cambiando de un poquito, ¿qué piensa, y pensando en la trayectoria de su carrera y la experiencia y posiciones de comando, staff, etcétera, qué consejo daría una persona que esté a cargo de tropas, un líder, para que sea mejor líder? Un líder no puede mejorar ni echar para adelante si no tiene un sargento al lado suyo. Un segundo teniente siempre va a aprender de ese sargento que esté al lado de él. Y luego uno desarrolla lo que uno va aprendiendo desde el principio. Si tú eres un buen platoon líder con 30 personas, vas a ser un buen comandante. Como tú lo hagas como platoon líder, lo harás como un comandante, con más gente, en una unidad, y luego lo vas a hacer con un batallón, y si llegas a una brigada, con una brigada. Esa misma calidad de persona debe de mantenerla siempre. Lo militar es una cosa y el tipo de persona tuyo es el mismo. Debe de mantenerlo siempre. Y un buen líder debe estudiar. Nunca nos debemos de dejar los estudios aparte.
El estudio es lo que te va a sacar a flote cuando se te necesite. Si te necesitan para comandar y estás cualificado, vas a estar sentado ahí. Puede ser que tú no seas el senior, pero eres el más cualificado. Y que nunca se olviden del soldado. El soldado es quien te hace a ti. O sea, si tú haces un buen trabajo como platoon leader, todo el mundo se va a recordar de ti. En la unidad que tú vayas a estar, todo el mundo va a saber quién tú eres. Y el buen trabajo que tú hagas desde que empiezas, vas a ser un buen comandante cuando llegues a la postrimería de tu carrera. Bien. Bueno, una pregunta más y creo que estamos terminando. Volviendo a Brigade Commander, ¿qué experiencia tuvo en su carrera que más le preparó a usted para comandar la Brigada 92? El haber podido ser un comandante toda mi vida. Yo comandé una unidad, yo fui platoon leader en el Golfo. Vi lo que era la práctica y vi lo que era la realidad. Comandé una unidad y fui deploy en peacetime. Comandé en Kosovo cuando la cosa no estaba muy buena. Todo con active duty y nosotros éramos los únicos guardias nacionales. Volví a ir deploy como battalion commander y cuando llegué a mi posición de brigade commander, yo creo que yo era la mejor persona para comandar la brigada por la experiencia que tenía para llevarlos otra vez. La brigada, aunque fue movilizada a principios del 2000 para Guardian Mariners, nunca salió de Estados Unidos, eran en Tines. Esta era la primer deployment donde la brigada se movilizaba fuera del territorio americano. Eso era algo distinto para todos los soldados. Yo creo que fui la mejor persona para llevarlos a ellos y traerlos de vuelta. La experiencia de haber comandado en todos mis niveles y haber sido deploy en esos niveles pues me ayudó muchísimo para llevar la brigada. Pero me gustaría terminar diciendo que yo creé un moto en la brigada y el moto de la brigada era hay dos tipos de soldados en la Guardia Nacional de Puerto Rico: los soldados de la Brigada 92 y los que nos envidian. Muy bien. Pues yo creo que con eso podemos cerrar. Así que gracias, señor. Seguro.